Saludos de nuevo, bienvenidos a este nuestro tiempo diario, o casi diario, devocional, un encuentro para acercarnos a Dios cada día. Hay una presencia especial del Señor que podemos experimentar los cristianos en los momentos más difíciles. La gracia especial de Dios está dedicada y preparada, dispuesta para ser ejecutada por el poder del Espíritu Santo en los momentos especiales. En los momentos especiales que pueden ser los peores momentos de nuestra vida, cuando las dificultades, el sufrimiento, el dolor, la soledad, las pruebas aumentan y estamos, digamos, al límite de nuestras fuerzas. Algo así nos da testimonio la Escritura por muchos lugares, y eso es porque Dios quiere que nosotros tengamos bien claro que cuando pasemos por la angustia, Él nos va a librar, Él nos va a acompañar, Él va a estar con nosotros. Cuando pasemos por el valle de la sombra de la muerte, no debemos tener temor porque Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Que cuando pasemos por el fuego, no nos quemaremos, ni la llama arderá a nosotros porque el Señor estará a nuestro lado. Eso no quiere decir que no haya que pasar las dificultades, hay que atravesarlas, pero contamos siempre con su presencia especial, una presencia de gracia, de favor, una presencia y un sentido de su presencia eminente, potente, dispuesto a llevarnos de la mano, como el Padre lleva de la mano a su Hijo que está llorando y lo ayuda a atravesar la dificultad. Leemos eso en muchos pasajes, pero concretamente uno, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo está en la cárcel, está hablando de su defensa ante el César, y dice en el versículo 16, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de todo mal, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como decimos, Pablo estaba en los momentos críticos de su vida, los momentos también, por lo que sabemos, finales de su vida. Y a pesar del abandono que él sufrió de sus colaboradores más directos y más preciados en esos momentos, dice que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para anunciar su evangelio aún a los paganos. Hay una presencia especial de Dios, como decimos, que Pablo había experimentado más de una vez en los momentos más difíciles. Pablo y Bernabé también habían sido golpeados y azotados de una manera brutal e injusta, de una manera totalmente inhumana, pero en la cárcel en Filipos, orando, Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor. ¿Y eso por qué? No era por ningún fanatismo, no era por decir que el que canta los males espanta, sino que era porque la presencia del Señor con ellos era tan grande, el gozo que sentían de haber tenido por dignos de recibir afrenta por el nombre de Cristo. El gozo que ellos tenían y el amor que ellos tenían se multiplicó porque la presencia del Señor estaba allí con ellos, cambiando aquel lugar de tormento, aquel lugar de aflicción, de injusticia, en un lugar de adoración, en un lugar de alabanza, en un lugar de gratitud, de gozo, un lugar donde se pudo también llevar a cabo la conversión de aquel hombre, un lugar de proclamación del Evangelio. Y eso sucede porque el Señor promete esa gracia especial en medio de los momentos más duros y más difíciles que podamos sobrellevar, que podamos soportar. La presencia de Dios, como todos sabemos, está en todo lugar. Sabemos muy bien que nuestro Señor Jesucristo está en el cielo intercediendo por nosotros ante el Padre y orando y siendo nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Sabemos muy bien que Cristo
está ahí, pero también por su divinidad Él está muy cerca de nosotros. Por eso Él nos dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, os voy a enviar el Consolador. Pero no solamente está el Espíritu de Dios, sino también Él mismo está presente. Por donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que hay una presencia general de Dios. Por supuesto, el cielo es el estrado de sus pies, todas las cosas están bajo su dominio. ¿A quién? ¿De dónde huiré de su espíritu? ¿De dónde huiré de su presencia? Él está rodeando y está con su presencia, con su omnipresencia en todas partes. Pero se habla de una presencia especial con aquellos que están en los momentos más duros. Y la palabra de Dios nos lo muestra, que aquellos que iban a sufrir de un modo mayor iban a tener una mayor presencia de Dios, un sentido especial de que Dios estaba realmente con ellos, dándoles fuerzas, dándole fe, fortaleciendo sus voluntades y llenando sus mentes de paz y sus corazones de deleite. Por eso el apóstol Pablo escribe con estas palabras también muy conocidas: perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y así, el apóstol Pablo se le da la promesa de que va a recibir una gracia especial. Cuando él está reclamando al Señor, está pidiendo al Señor que por favor que le quite ese aguijón de Satanás que le golpeaba, ese mensajero de Satanás que le afligía, él simplemente le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa gracia especial, ese sentido de la presencia del Señor especial, es lo que marca la diferencia entre estar desesperado, amargado, de estar abatido, de estar realmente destruido, a tener esperanza, tener gozo, tener perseverancia en medio de los peores momentos de nuestra vida. El Señor nos ha prometido su trato especial para esos momentos. De la misma manera que una madre cuida con mayor mimo a su hijo enfermo, de la misma manera que un padre seca las lágrimas de su hijo para consolarlo y abrazarlo de una manera especial, así también nos trata el Señor Jesucristo, porque somos suyos. Así también nos trata nuestro Padre Celestial, porque Él nos ha llamado sus hijos. Así también viene a nosotros el Espíritu de Dios, porque Él es el Consolador. Por lo tanto, la palabra del Señor nos habla de esa experiencia especial y maravillosa. Como aquellos 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego y Jesucristo mismo, mostrado ahí en aquel otro hombre que llegó, en ese ángel que llegó, ahí estaba con ellos en medio del sufrimiento, perseverándoles, preservándoles de todo mal. Así también el Señor estará con nosotros, como dice el mismo David: en medio de sus angustias, en medio de sus dificultades, tú no nos has abandonado. El profeta Isaías lo promete así, de esa manera: yo soy el Señor tu Redentor, nunca te dejaré, jamás me olvidaré de ti. Y por eso les dice que cuando pases por la angustia, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Esa es una gran promesa: yo estaré con vosotros. Quiere decir que esa presencia del Señor será más o menos sentida en nosotros y será especial debido a los momentos que estemos pasando. Esto es algo que también la historia lo demuestra. Muchos testimonios de cristianos sufriendo, a veces de manera terrible, en cárceles, en privaciones, en dificultades, han dado testimonio de tal presencia especial del Señor. Sería muy largo citar ejemplos aquí, pero sabemos que muchos de estos hombres experimentaron lo mejor de Dios en lo peor de sus situaciones. Por poner un ejemplo a modo de botón de muestra, Richard Burkhan, o como se pronuncie, este pastor rumano
que sufrió tantísimo en las cárceles comunistas, muestra y revela en su testimonio cómo el Señor, de una manera increíble, estuvo fortaleciéndole, estuvo consolándole, estuvo dándole unas inundaciones de amor increíble incluso para sus verdugos que tanto daño le causaban. Verdaderamente el Señor está con su pueblo, está con nosotros, y esto es para que no tengamos miedo, porque no sabemos qué nos va a venir mañana, no sabemos qué tipo de enfermedad el Señor va a permitir que ingrese en nuestro cuerpo, que se produzca en nuestro cuerpo, no sabemos qué tipo de calamidad vamos a poder soportar, vamos a tener que soportar, quizá la pérdida de un ser querido, quizá el fin de una relación que nos produzca trauma, que sea realmente desastrosa para nosotros, quizá la crisis económica que estamos viviendo y los momentos que estamos pasando ahora mismo por el asunto de la pandemia, quizá, no sé, cualquier otra cosa nos va a venir, y entonces estamos diciendo, ¿cómo vamos a poder sobrellevar eso? ¿Cómo vamos a poder soportar eso? ¿Qué va a pasar con nosotros entonces? Pero el Señor nos promete esa gracia. Y como dice aquí, Él estuvo conmigo y me dio fuerzas. Y esa es la gran realidad, que aunque todos se marchen y aunque nos abandonen, incluso las personas que queríamos que iban a estar, finalmente, aunque estemos acompañados de otras personas, el sufrimiento lo pasamos solos, pero no solos. Lo sufrimos a nuestra manera, según nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestro orden de creación, porque cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes, creados a imagen de Dios, pero creados realmente únicos e irrepetibles. Y así, esa no sufriremos solos, porque dice, yo estaré contigo. Y esa es la gran bendición. El Señor estuvo a mi lado. Y en tantas ocasiones Pablo pudo dar testimonio de ello. En 2 de Corintios también, capítulo 1, nos recuerda esa gran aflicción que tuvieron a punto de perder la vida, que humanamente perdieron la esperanza de salvar la vida, pero el Señor los libró. El Señor estuvo con ellos. El Señor siempre está con nosotros, nunca nos va a abandonar, aun en las peores circunstancias, y nos dará las fuerzas para poder soportar, juntamente con la prueba. Y las fuerzas que nos da, ¿qué mayor fuerza puede ser? Sino el saber que Él está con nosotros, sino el sentir su abrazo, en sentir de una manera especial su presencia, en que su paz, su gozo, su gracia nos inunde, en que su esperanza, fortaleza y deleite llene de tal modo nuestras almas, llene de tal modo nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones más profundas, que entonces podamos nosotros cantar victoria y podamos sobrellevar las peores cosas con lo mejor de Dios, con los abrazos y besos de Dios, que siempre tienen la palabra, siempre habrá en su boca la palabra oportuna y en su corazón el afecto más entrañable para nosotros, porque Cristo Jesús, y eso es lo que más debe de darnos seguridad y digamos fortaleza. Cristo Jesús murió por nosotros. Él sufrió lo indecible. Él sufrió un castigo inmenso, un castigo realmente horroroso, y lo hizo por amor a nosotros, porque nos amaba, para ser nuestro sustituto. Y Él, que lo hizo de este modo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo nos va a abandonar? Si tanto sufrió por nosotros, es porque realmente nos amaba, y nos amará hasta el fin, como Él prometió. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces, cualquiera que sean los momentos que me vengan en el día de mañana, cualquiera que sean las dificultades y los momentos duros que tengamos que pasar, podemos decir como el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí aún diera testimonio, y podemos dar testimonio del mensaje de su evangelio, que nosotros, que Cristo Jesús, Él crucificado, Él resucitado, Él ascendido, Él glorioso en el cielo, Él con nosotros siempre, Él que vuelve
para llevarnos a su presencia, para que estemos con Él para siempre. Cristo estará con nosotros y nunca, nadie, jamás nos separará de su amor. Vamos entonces a orar a Dios para terminar este tiempo. Querido Señor, bendito Jesús, glorioso Espíritu Santo, tú nos has hecho magníficas promesas que se cumplen en la realidad, en cada experiencia de tus hijos. Tú fortaleces nuestra fe, tú llenas nuestro corazón de esperanza y como dice tu palabra, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el amor tuyo no es un cheque, no es una declaración escrita en un papel, es una experiencia que podemos disfrutar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ayúdanos a experimentar estas cosas y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nos encontramos el próximo día. Un abrazo para todos.